En los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un solo hombre se encontraba en la habitación privada de Adolf Hitler. No era soldado, no portaba armas, no tenía refuerzos, no tenía contacto por radio, no tenía plan de extracción. Estaba completamente solo, rodeado por toda la maquinaria del Tercer Reich, y la organización de inteligencia más poderosa y letal de la historia no tenía ni idea de que estaba allí. Había entrado por la puerta principal. Lo que encontró en esa habitación, lo que fotografió, lo que memorizó y lo que logró llevar a cabo con vida, contribuiría directamente a la planificación de operaciones que determinaron el desenlace de la guerra. Y, sin embargo, durante décadas, casi nadie conoció su nombre. Esta es la historia de Juan Puyol García. Nombre en clave, Garbo, el hombre que orquestó el engaño de inteligencia más audaz de la historia de los conflictos humanos. El hombre que ostentaba simultáneamente la Cruz de Hierro de la Alemania nazi y la Orden del Imperio Británico. El hombre que ridiculizó a un imperio. El hombre que, en el sentido más estricto de la palabra, jugó a dos bandas en la guerra más destructiva de la historia de la humanidad y salió victorioso. Pero antes de conocerlo, necesitamos comprender el mundo en el que se adentró. En la primavera de 1941, Adolf Hitler controlaba prácticamente toda Europa continental. Francia cayó en 6 semanas. Los Países Bajos fueron invadidos. Noruega fue ocupada. Yugoslavia se desmoronó en 11 días. Grecia cayó en abril. Los británicos apenas escaparon con vida de Dunkerque, dejando atrás más de 64.000 vehículos, más de 20.000 motocicletas y aproximadamente 500.000 de toneladas de municiones y suministros en las playas del norte de Francia. Winston Churchill lo calificó públicamente de milagro, pero en privado sabía que era una catástrofe. El aparato de inteligencia británico, el MI-5 y el MI-6, se encontraba en una auténtica crisis. Agentes alemanes habían estado llegando a Gran Bretaña, algunos en paracaídas, otros en barco, muchos con documentos falsificados y radios. La misión del Servicio de Inteligencia Exterior alemán, la Abwehr, era sencilla: reclutar espías en Gran Bretaña, ubicarlos en ciudades y puertos, y hacer que informaran sobre los movimientos de tropas, la producción industrial, lo más importante, cualquier información sobre dónde y cuándo los británicos, y eventualmente los estadounidenses, podrían contraatacar. La Abwehr estaba al mando del almirante Wilhelm Canaris. Era una organización con considerables recursos, decenas de oficiales de inteligencia entrenados, redes de radiocomunicaciones y un aparato bien financiado para pagar, apoyar y dirigir a sus agentes sobre el terreno. Los alemanes creían que su red de espionaje en Gran Bretaña era funcional, activa y proporcionaba información valiosa. Estaban completamente equivocados. Lo que los alemanes desconocían, lo que casi nadie sabía, era que el MI-5 británico había capturado prácticamente todos los agentes alemanes que habían pisado suelo británico. Algunos fueron arrestados a las pocas horas de aterrizar. Otros se entregaron voluntariamente. Unos pocos fueron ejecutados. Pero los más útiles fueron reclutados, convertidos y utilizados como agentes dobles en un programa tan secreto y audaz que roza lo increíble. Este era el sistema de la doble cruz, formalmente designado 20, el número romano 20, pero también, literalmente, una doble cruz. Bajo este programa, a los espías alemanes capturados se les daba una simple opción: ser ahorcados como agentes enemigos o trabajar para nosotros. La mayoría cooperó. Se les confiscaron SUS radios. Se descifraron sus códigos. Sus controladores en Hamburgo y Madrid jamás sospecharon nada. Los oficiales de inteligencia británicos se escondían en casas de seguridad en Londres, elaborando informes de inteligencia falsos, observaciones falsas de movimientos de tropas británicas, avistamientos falsos de barcos, alimentando a la Abwehr con una dieta cuidadosamente elaborada que contenía la cantidad justa de verdad para mantener la credibilidad y la cantidad justa de ficción para provocar un desastre estratégico. Pero aquí radica el desafío de una operación de engaño. Solo se puede engañar a quien te escucha. Y en 1941, el MI-5 necesitaba una nueva voz, un nuevo agente, alguien que nunca hubiera sido capturado, porque, para empezar, nunca había estado en Gran Bretaña. Alguien que pudiera convertirse, partiendo de la nada, en el espía más confiable, productivo e influyente de toda la red de la Alemania nazi. Lo que necesitaban era un fantasma. Lo que obtuvieron fue un granjero de pollos fracasado de Barcelona. Juan Puyol García nació el 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España. No era soldado, ni espía entrenado,
ni lingüista, ni diplomático. Era, según cualquier criterio convencional, un hombre común. Había luchado brevemente en la Guerra Civil Española, en ambos bandos en distintos momentos, algo bastante común durante aquel caos, y de esa experiencia había salido con un odio profundo y duradero hacia dos cosas, el fascismo y el comunismo. Había visto cómo ambas ideologías destrozaban su país. Había visto vecinos denunciarse entre sí. Había visto a hombres ejecutados no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban, por la postura política que adoptaron en el momento equivocado. Llegó a creer, con la lúcida certeza de quien ha visto lo peor de la naturaleza humana, que Hitler debía ser derrotado. No porque alguien se lo dijera, no por lealtad a una nación o institución, porque lo creía con cada fibra de su ser y no podía permanecer impasible mientras sucedía. El problema era que nadie lo quería. En 1941, Juan Pujol se dirigió a la Embajada Británica en Madrid y ofreció sus servicios como espía. Habló con un funcionario, expuso su caso y fue rechazado cortésmente. No tenía formación, no tenía bienes, no tenía contactos, no tenía antecedentes. Era un desconocido con acento barcelonés y una convicción inquebrantable, y en la fría lógica de la inteligencia en tiempos de guerra, la convicción no es moneda de cambio. Los británicos dijeron que no, así que Pujol hizo algo extraordinario. Decidió crear su propio récord. Sin avisar a los británicos, sin el respaldo de ningún servicio de inteligencia, sin entrenamiento, sin recursos, ni siquiera con acceso fiable a mapas, Juan Pujol entró en la embajada alemana en Madrid y se ofreció a espiar para el Tercer Reich. Los alemanes aceptaron. Le dieron un curso intensivo de escritura con tinta invisible. Le inventaron una historia de tapadera. Le dijeron que fuera a Gran Bretaña y empezara a informar sobre movimientos de tropas, actividad portuaria, cualquier cosa de interés militar. Le dieron el nombre de Arabel. Sonrió. Aceptó la tinta invisible, el entrenamiento, la misión, y en lugar de ir a Inglaterra, fue a Lisboa. Desde una habitación alquilada en Portugal, basándose en un folleto turístico de la Guía Azul, un libro sobre la Marina Real Británica comprado en una librería local y todo lo que pudo encontrar en una biblioteca pública. Juan Pujol García, que nunca había visitado Gran Bretaña y no hablaba inglés, comenzó a inventar uno de los mundos de ficción más elaborados en la historia del espionaje. Inventó subagentes. Les dio nombres, personalidades e historias. Inventó una red imaginaria de informantes repartida por toda Inglaterra, en Liverpool, en Glasgow, en los valles galeses, en los puertos de la costa sur. Redactó informes. En su primera comunicación a Lauer, les informó de un convoy que partía de Liverpool hacia Malta. Se había inventado el convoy por completo. Describió la moral británica, la disposición de las tropas, las actitudes de los ciudadanos comunes. Hizo referencia a los pubs. Hizo referencia al clima. Describió reuniones a las que nunca había asistido con personas que no existían. Envió estos despachos, escritos con tinta invisible, por correo, a Madrid. Allí, agentes de la AGUER los remitieron a sus superiores como información fidedigna procedente de un agente operativo sobre el terreno. Y entonces, a principios de 1942, los británicos descubrieron su existencia. Así fue como los británicos descubrieron a Juan Pujol. La inteligencia naval alemana comenzó a desviar convoys en el Atlántico para evitar lo que creían que eran patrullas británicas de caza y destrucción, patrullas que solo existían en la imaginación de Pujol. La Armada Británica, al observar cómo cambiaban las rutas de los barcos alemanes en respuesta a patrullas que nunca se ordenaron, se dio cuenta de que alguien estaba proporcionando información falsa a los alemanes sobre los movimientos navales británicos. La pregunta era, ¿quién? El MI6 rastreó el origen de la desinformación. Sorprendentemente, la pista condujo a un pequeño apartamento en Lisboa. Y allí estaba Pujol. Esta vez, los británicos no dijeron que no. Fue trasladado a Londres en abril de 1942. Le asignaron un oficial de enlace, un español llamado Tomás Harris que trabajaba para el MI5, y juntos transformaron lo que Pujol había creado en solitario en una operación de alcance asombroso. Los alemanes ya confiaban en Arabel. El MI5 le dio un nuevo nombre en clave, el que pasaría a la leyenda, Garbo, en honor a Greta Garbo, porque, según sus representantes, era el mejor actor del mundo. Durante los siguientes 3 años, Juan Pujol y Tomás Harris construyeron lo que MI5 describiría más tarde como la operación de agentes dobles más exitosa de toda la guerra. La red ficticia de Garbo,
conocida internamente como la Red Garbo, llegó a comprender 27 subagentes imaginarios por toda Gran Bretaña. Cada uno tenía un nombre, cada uno tenía un pasado, cada uno tenía peculiaridades de personalidad, problemas familiares, opiniones políticas, motivaciones. Estaba Stanley, un venezolano en Glasgow. Estaba Benedict, un camarero gibraltareño en Londres. Estaba Dick, un estudiante en Exeter. Había una red de nacionalistas galeses. Había oficiales militares. Había estibadores. Ninguno de ellos existía. Pujol escribió más de 300 cartas a Laguerre. El Mi-5 las redactaba. Pujol las perfeccionaba y la correspondencia se enviaba con tinta invisible, a veces 3 o 4 comunicaciones por semana. Los alemanes estaban entusiasmados. El OGAB en el Garbo Repetiment aumentaron su financiación. En un momento dado, Pujol se quejó a sus contactos de que se estaba quedando sin dinero para pagar a sus agentes ficticios, y los alemanes le transfirieron sumas considerables a través de intermediarios en países neutrales, que el Mi-5 recogía rápidamente y redirigía al esfuerzo bélico británico. Los alemanes estaban pagando por su propio engaño. En cierto modo, estaban financiando la operación diseñada para destruirlos. Pero todo esto, las cartas, los subagentes, la financiación, era preparación. Era construir credibilidad, ladrillo a ladrillo, para algo más grande, algo que sería el engaño de inteligencia decisivo de toda la guerra. En 1943, el alto mando aliado estaba planeando la mayor operación militar de la historia de la humanidad, Operación Overlord, la invasión de Normandía. El día D. El desafío estratégico no era meramente logístico. ¿Cómo trasladar a 156.000 hombres a través del Canal de la Mancha en un solo día, apoyados por casi 7.000 buques de guerra, 11.590 aeronaves y una fuerza de apoyo inmediata de casi 2 millones de soldados durante las semanas siguientes? El desafío logístico era enorme, pero tenía solución. El desafío estratégico era diferente. Era este. Los alemanes sabían que se avecinaba una invasión. Lo sabían porque cualquier análisis inteligente de la fuerza, la estrategia y la retórica aliadas apuntaban a ello. Lo que no sabían era dónde. Francia tiene aproximadamente 1930 kilómetros de costa. No toda era apta para un gran asalto anfibio. El lugar más lógico, el cruce más corto del Canal de la Mancha, la mejor infraestructura portuaria, la ruta más directa a Alemania, era el Paso de Calais. Estaba a 160 kilómetros de Dover. Tenía puertos de aguas profundas. Era la opción obvia. Y ese era el problema. Si los alemanes concentraban sus fuerzas en Pas de Calais, la invasión fracasaría. El lugar de desembarco real era Normandía, a 500 kilómetros al suroeste. Las playas eran menos evidentes. El acceso era más largo. El terreno tras las playas, el bocaje, los setos, las marismas, favorecía enormemente a los defensores. Si el alto mando alemán hubiera desplegado sus reservas blindadas en Normandía la mañana del 6 de junio de 1944, la invasión casi con toda seguridad habría sido rechazada en el mar. Los estrategas aliados debían convencer a los alemanes de dos cosas. Primero, que la invasión principal desembarcaría en Pas de Calais. Segundo, y aún más importante, que incluso después de que comenzaran los desembarcos en Normandía, estos eran una finta, una distracción, y que el verdadero golpe aún estaba por llegar en Pas de Calais. Esta operación tenía un nombre, Operación Fortitude, y su piedra angular, su pilar central, el agente sobre el que descansaba todo el edificio, era Garbo. En la primavera de 1944, Juan Pujol García era quizás el agente de inteligencia de mayor confianza con el que contaba la agüera alemana. Había dedicado 2 años a ganar credibilidad. Había proporcionado a los alemanes información precisa sobre asuntos menores, cosas que los británicos estaban dispuestos a sacrificar, para que los alemanes no tuvieran motivos para dudar de él en los asuntos importantes. Había desarrollado su red ficticia hasta tal punto que los agentes de la Agüera en Madrid trataban los informes de la red Garbo con la misma seriedad que los despachos de un comandante de combate. Y entonces llegó el momento para el que se había estado preparando toda la operación. En la tarde del 5 de junio de 1944, Juan Pujol envió un mensaje a Madrid. El mensaje era urgente. Los subagentes de Garbo habían informado de movimientos inusuales de las fuerzas aliadas. Una operación de gran envergadura parecía inminente. La invasión se avecinaba. Estaba dirigida a Normandía. El mensaje llegó a la estación de la Agüera en Madrid en la madrugada del 6 de junio,
Pero demasiado tarde. El oficial de guardia de la Agüer estaba dormido. Para cuando el mensaje se transmitió a sus superiores, los desembarcos ya habían comenzado. Pujol estaba furioso, genuinamente, de forma teatral, y envió un mensaje mordaz a sus superiores, reprochándole su incompetencia por no haber actuado según la información que él mismo había arriesgado su vida para obtener. Exigió una explicación. Los alemanes pidieron disculpas a su espía. Esto fue deliberado. La transmisión tardía no fue un accidente. Se programó con precisión para que llegara después del desembarco, de modo que los alemanes creyeran que Garbo había intentado advertirles de verdad, que su información era verídica y que solo su propio error había provocado que no se hubiera recibido la advertencia. El resultado fue que la credibilidad de Garbo, en las horas críticas posteriores al mayor asalto anfibio de la historia, alcanzó su punto máximo. Y entonces, el 9 de junio de 1944, 3 días después del desembarco, Juan Pujol envió el mensaje más importante de toda la guerra. Informó al alto mando alemán que Normandía era una maniobra de distracción, que la verdadera invasión, el principal ataque aliado, con todo un grupo de ejércitos al mando del general Patton, aún estaba por llegar, que su objetivo era el paso de Calais, que las fuerzas de Normandía eran un engaño, un brazo sacrificado de un plan mucho mayor. Citó a sus subagentes, proporcionó el orden de batalla, el ficticio FUSAG, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, un ejército fantasma completo que los planificadores estadounidenses y británicos habían inventado, con parches en los hombros, comunicaciones por radio, insignias de división, marcas de vehículos, campamentos falsos visibles para el reconocimiento aéreo alemán y un comandante a que los alemanes realmente temían, el general George S. Patton. El mariscal de campo Erwin Rommel tenía 15 divisiones Panzer en Francia el 6 de junio. 7 de ellos fueron retenidos antes de desembarcar en Normandía, a la espera de un segundo desembarco en paz de Calais. Hitler intervino personalmente la mañana del 6 de junio para retener las reservas de tanques. Desautorizó a sus generales, que querían desplegar los blindados de inmediato. Estaba esperando a Patton. Estaba esperando el ataque definitivo. Nunca llegó. Las 7 divisiones Panzer que podrían haber hecho retroceder a las fuerzas aliadas hasta el mar permanecieron inmóviles tras el paso de Calais durante semanas. Algunas seguían esperando cuando el avance desde Normandía ya había comenzado. Para entonces, era demasiado tarde. Los historiadores militares han debatido sobre escenarios contrafactuales durante 80 años, y seguirán haciéndolo durante 80 más. Pero el consenso entre los expertos que han estudiado la campaña, desde Max Hastings hasta Anthony Beevor, pasando por los historiadores oficiales de la oficina del gabinete, es consistente y claro. La demora en el despliegue de las reservas blindadas alemanas en las horas y días críticos posteriores al desembarco de Normandía fue decisiva. El margen de éxito en la cabeza de playa inicial fue mínimo. Los estadounidenses en Omaha Beach estuvieron a punto de fracasar. Los británicos y canadienses en el extremo oriental de la cabeza de playa se enfrentaron a feroces contraataques. Si las divisiones Panzer de las SS, la primera SS, la 12ª SS, la Panzerler, hubieran estado plenamente desplegadas en las primeras 72 horas en lugar de mantenerse en reserva para un ejército fantasma, el resultado es realmente incierto. El ejército fantasma era Juan Pujol. La Agüer le envió mensaje el 9 de junio, el mismo día de su transmisión crucial. En él se indicaba, entre otras cosas, que su trabajo había contribuido a la toma de decisiones al más alto nivel del mando alemán. Los registros alemanes capturados tras la guerra confirmaron que los informes de Garbo del 9 de junio fueron enviados directamente al cuartel general de Hitler en la guarida de Lobo, en Prusia Oriental, e influyeron en la planificación operativa a nivel del propio Führer. Un hombre que se escondía en una casa de seguridad en Londres, escribiendo informes imaginarios sobre personas imaginarias, había influido en las decisiones estratégicas de Adolf Hitler. Pero la historia no termina en junio de 1944. Para Juan Pujol, la guerra fue la parte fácil. Se había vuelto tan valioso, tan indispensable, para el aparato de inteligencia alemán que simplemente marcharse era imposible. La Agüer conocía su rostro. Tenían registros de su nombre en clave, su apariencia, sus protocolos operativos. Si Alemania perdía la guerra, y a finales de 1944 era evidente que Alemania la perdería, Pujol se enfrentaba a un problema que casi ningún otro agente doble en la historia había afrontado. Tenía que sobrevivir a la paz. En 1945, cuando la guerra estaba en sus últimos meses, Pujol fingió su propia muerte.
Con la ayuda de mis 5, se elaboró una historia según la cual Garbo había sido arrestado por los británicos, quienes habían descubierto su identidad. Murió en prisión, de malaria, en Mozambique. Se distribuyó discretamente una esquela en los círculos de inteligencia. Los alemanes lamentaron la pérdida de su mejor agente. Juan Puyol García estaba muy vivo. Emigró discretamente a Venezuela. Se instaló en Caracas. Abrió una tienda de regalos. Aprendió el ritmo de la vida cotidiana en un país nuevo. Casi no hablaba de lo que había hecho. Su esposa lo sabía. Sus hijos no. Los vecinos se compraban sus regalos y charlaban con él en la calle. Frente a su tienda, no tenía ni idea de que aquel español de modales apacibles tras el mostrador había contribuido a determinar el destino de Europa Occidental. Durante 30 años, fue un fantasma. Luego, en 1972, un historiador británico llamado Nigel West, en realidad un seudónimo del autor e investigador de inteligencia Rupert Ayason, comenzó a reconstruir la historia del sistema de doble cruz a partir de documentos desclasificados. La pista condujo, finalmente, a Venezuela, a una tienda de regalos en Caracas, a un hombre mayor de mirada tranquila que, tal vez, había estado esperando a que alguien le preguntara. Cuando finalmente se contó la historia de Puyol en un libro publicado en 1984, la reacción fue de incredulidad colectiva. No porque la historia pareciera imposible, los documentos eran reales, los registros eran claros, sino porque una historia de esta magnitud, de esta trascendencia, había permanecido en silencio durante 40 años en la memoria de un comerciante de Caracas. En 1984, Juan Puyol García regresó a Gran Bretaña por primera vez desde la guerra. Visitó las playas de Normandía, caminó entre las cruces blancas, se detuvo a la intemperie, bajo el viento de Canal de la Mancha, y contempló las tumbas de los hombres que habían cruzado esas aguas la mañana del 6 de junio de 1944. Él nunca había conocido la mayoría de ellos. Ellos nunca lo habían conocido a él. No sabían que, en algún lugar de Londres, un español con tinta invisible y un don para la ficción había estado trabajando diario para asegurarse de que, cuando llegaran a esas playas, lo peor de la artillería alemana estaría en otro sitio. Margaret Thatcher lo recibió personalmente. Finalmente, se le otorgó públicamente la Orden del Imperio Británico. Ya poseía la Cruz de Hierro, concedida en 1944 por una Alemania que jamás supo que estaba siendo engañada. Se cree que es la única persona en la historia que ha recibido altas condecoraciones militares de ambos bandos del mismo conflicto. Juan Puyol García falleció el 10 de octubre de 1988 en Caracas, Venezuela. Tenía 76 años. ¿Qué significa para nosotros el legado de Garbo, tan alejados de los trascendentales acontecimientos de aquel siglo? En cierto sentido, es una historia sobre inteligencia, sobre la mecánica del engaño, sobre el hecho extraordinario, casi incomprensible, de que una red de 27 personas que no existían lograra influir en las decisiones militares de la maquinaria bélica más poderosa de la historia europea. Es una historia que las agencias de inteligencia aún estudian. Los principios que Puyol comprendió, la acumulación gradual de credibilidad, la mezcla de verdad y mentira en proporciones cuidadosamente calibradas para mantener la confianza, el uso de detalles plausibles para vender conclusiones inverosímiles, son fundamentales para la teoría moderna del engaño estratégico. Se encuentran en documentos doctrinales y programas de entrenamiento desde Langley hasta Cheltenham y Tel Aviv, pero en otro sentido, Garbo es la historia de un individuo, sobre lo que una persona, sin recursos, sin autoridad, sin apoyo institucional, puede lograr cuando decide, de verdad, de forma irrevocable, que algo importa y debe hacerse. Juan Puyol no tenía autorización, ni formación, en mandato. Fue rechazado por las personas a las que quería ayudar, y se fue, reflexionó un tiempo y decidió construirlo él mismo. Lo construyó a partir de folletos turísticos, libros de biblioteca y la audacia de creer que él, en particular, podía cambiar el resultado de la peor guerra que el mundo jamás había visto. Y lo logró. Las playas de Normandía están ahora tranquilas. Los turistas las recorren cada verano, tomando fotografías bajo la larga luz de la tarde. Los búnkeres permanecen silenciosos y oxidados en los promontorios. El Canal de la Mancha es solo agua. El 6 de junio es solo una fecha. Pero bajo esa calma, bajo la hierba que ha crecido sobre los cráteres de la explosión y la marea que ha arrastrado el petróleo y los restos, se esconde una historia sobre lo cerca que estuvo todo, sobre las decisiones que se tomaron y las que se retrasaron,
sobre un ejército fantasma, un comerciante en Venezuela y 200 cartas manuscritas enviadas con tinta invisible desde una habitación alquilada en Lisboa. Y también habla de un hombre que decidió, completamente solo, que no dejaría que la oscuridad triunfara. No lo hizo. Si la historia de Juan Pujol te conmovió, aunque sea una pequeña parte de lo que me conmovió a mí cuando la conocí, quiero que reflexiones un momento sobre esto. Un hombre, con nada más que su ingenio y su convicción, ayudó a salvar la liberación de Europa. Si este video te abrió una puerta que no sabías que existía, dale a me gusta. Ese simple clic le indica al algoritmo que esta historia merece ser escuchada por alguien más que la necesita, y hay millones de personas que nunca han oído hablar de Garbo. Suscríbete a Español Historia, donde exploramos los archivos, los documentos desclasificados, las memorias olvidadas y los registros polvorientos de las historias más asombrosas y olvidadas de la historia. La historia no son solo los nombres en los libros de texto. La historia son las personas de las que nadie habla. Quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran sido Juan Pujol, si los hubieran rechazado, les hubieran dicho que no querían su ayuda, les hubieran echado en la puerta, ¿se habrían marchado o habrían buscado otra puerta? Cuéntenme abajo. Leo todos los comentarios. La semana que viene, nos adentraremos en la operación más secreta de la Guerra del Pacífico, una misión tan secreta que a los hombres que la dirigieron no se les permitió contársela a sus familias hasta 30 años después de su finalización. Una historia de submarinos, libros de códigos robados y una ventana al funcionamiento de la maquinaria bélica japonesa que cambió el curso de la historia en el Pacífico. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. De verdad, el hecho de que nos vean, que se queden hasta el final, que se preocupen por estas vidas olvidadas, es la razón por la que hacemos esto. Hasta la próxima. Cuídense y recuerden, la historia nunca termina del todo. Vive en nosotros.